Y ahora, otro nivel. El gran ilustre amigo Juan Carlos Sosa Purua. Un gran abrazo, vale. Bienvenido de nuevo. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes otra vez. Sí. Para nosotros es un honor, qué bueno que pudiste hacer un huequito en tu agenda para acompañarnos hoy nuevamente, y es tan importante y tan oportuno escucharte. Estábamos hablando aquí el fin de semana, cuando conversamos inicialmente contigo, te comprometimos sobre la base de todos tus conocimientos y tu trayectoria en el mundo petrolero, que habláramos de la ley de hidrocarburos. El equipo de producción decidió hacer esta una semana especial con invitados especiales como tú, donde trataremos de hacer un balance a un mes del 3 de enero, que es mañana, dónde estábamos hace un mes y dónde estamos ahora en estos momentos. Por ejemplo, la ley de hidrocarburos. Sí. Pero Erika planteaba ayer que es muy pertinente comprometerte a ti también en tu condición de abogado y de tantos años también dedicado a la defensa de los derechos humanos, para que tú nos ofrezcas tu percepción de las cosas que están ocurriendo en esa materia también, que es tan importante, donde se introduce esta semana una ley de amnistía. ¿Qué nos puedes decir tú sobre ese particular y cómo estás viendo estas excarcelaciones? Porque son excarcelaciones, no se puede hablar de libertad plena de todos los que han soltado hasta los momentos. Juan Carlos, ayúdanos a entender un poco y cuál es tu postura para que la compartas con nuestro auditorio, por favor. Claro que sí, Mingo. Bueno, primero que nada, yo creo que tenemos que darnos cuenta que todo lo que está ocurriendo ha ocurrido en menos de un mes, ¿no? Sí. Que en menos de un mes ya tenemos más de 300 presos políticos que han sido liberados, y que ahora tenemos esta ley de amnistía general en donde todos y cada uno de los presos políticos deben salir libres, ¿no? Eso obviamente es una suerte de milagro lo que ha sucedido. Yo pienso que podemos hacernos todas las preguntas que queramos, ¿no? Con respecto a qué va a pasar con Venezuela ahora, con el nuevo sistema, el nuevo régimen que tenemos, donde el gobierno de Estados Unidos tiene esta interferencia, pero se mantiene el mismo sistema. Todas esas críticas que se han hecho, y hasta cierto punto, bueno, son en un primer momento comprensibles, porque asusta, ¿no? Ver que el régimen desde el punto de vista formal se ha mantenido intacto. Hay personas que les cuesta comprender que eso no es más que un parapeto. O sea, lo que ha sucedido en Venezuela el 3 de enero es un cambio radical, absolutamente estructural y definitivo en lo que es el orden de las cosas en nuestro país. Es decir, antes del 3 de enero, nosotros efectivamente estábamos controlados por una tiranía asesina, que es la tiranía de Cuba, una tiranía que tiene casi 70 años en el poder y que ha cometido todo tipo de violaciones a los derechos humanos. Cuba es literalmente un cementerio de seres que apenas si sobreviven con lo más elemental, que tienen que prostituir a sus hijas cuando cumplen 10, 11 años, cuando ya están en la edad en que pueden de alguna forma tener relaciones, inmediatamente las muchachitas se tienen que prostituir. Esa es Cuba, ¿no? Y ese régimen cubano es lo que ha controlado el poder en Venezuela desde 1999 hasta el 3 de enero del año 2026, ¿no? Es decir, han sido 27 años, se podría decir, en donde nosotros hemos sido dominados, colonizados por una de las tiranías más salvajes, primitivas y asesinas del planeta Tierra, ¿no? Entonces, el 3 de enero eso cambió. Afortunadamente llegó a la presidencia de los Estados Unidos un hombre que no tiene que rendirle cuentas a los lobbies, al status quo de Washington, que está básicamente alimentado, por decirlo así, por las
empresas más poderosas del mundo, en especial las empresas armamentísticas y las empresas farmacéuticas, ¿no? Controlan a Washington. Esas empresas controlan Washington porque son las que financian a los senadores, a los representantes y bueno, a los presidentes, pues a las personas que llegan a la Casa Blanca, llegan con unas deudas inmensas con estas empresas, entonces tienen que adaptarse a las agendas que esas empresas impongan, ¿no? Tan es así que, bueno, eso lo vimos con el presidente Biden, como esa famosa agenda woke, sí. De los transexuales y de todo el tema que querían crear esta sociedad abierta, cambiando todos los valores de la civilización occidental. Eso estaba movido por empresas, especialmente por las empresas del señor Soros, ¿no? Entonces, la realidad es que llega el señor Trump a la presidencia de los Estados Unidos y es un hombre hecho por sí mismo, es decir, que no se financió, se podría decir, su propia campaña y no tiene que rendirle cuentas entonces a estos lobbies y a estas agendas oscuras, a estas manos peludas que están por detrás, y entonces puede hacer las cosas con mucho más libertad, ¿no? Él se había propuesto en el año 2020 que iba a liberar a Venezuela, que básicamente iba a cambiar el sistema en Venezuela, y la razón por la que no se pudo hacer en aquel momento fue, bueno, porque hubo una traición a la patria, es decir, porque lo que supuestamente era el gobierno interino, que ha debido darle un relieve estructural pues a esa estrategia y conducirla pues a buen puerto, lo que hicieron fue sabotear todo lo que estaba haciendo el señor Trump, y no solamente sabotearlo, sino traicionarlo, porque crearon el grupo famoso de venezolanos con Biden y se pusieron a financiar al Partido Demócrata con millones y millones de dólares, al punto que uno de los principales financistas, que es venezolano, que hizo su dinero a partir de las campañas de Enrique Capriles y de otros personajes, hizo un dineral, y entonces hoy en día es miembro del Partido Demócrata y ha financiado pues al señor Biden en su momento, ¿no? Igual que otros tantos venezolanos que estaban allí, parte del gobierno interino, que estaban promoviendo al señor Biden, cuando el señor Trump en paralelo estaba llamando a 60 países para que desconocieran al señor Maduro como presidente de Venezuela, estaba dictando órdenes a la Secretaría de Estado y a la Secretaría de Justicia, de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, para que básicamente le pusieran precio a las cabezas a los principales cabecillas del cartel de los soles en Venezuela, y dictaminar además que efectivamente se trataba de un sistema narco, ¿no? Es decir, el señor Trump estaba haciendo todo lo necesario y esta gente del gobierno interino, cuchillada tras cuchillada en la espalda, y eso por supuesto traicionó e imposibilitó que se llevara a cabo esas acciones. Llega el señor Trump a su segundo mandato y se da cuenta que, bueno, para lograr ese objetivo de la liberación de Venezuela, que pasa, por supuesto, por los intereses de los Estados Unidos, porque esencialmente el señor Trump lo que está pensando aquí es en geopolítica internacional y en la necesidad de que Estados Unidos recupere sus áreas geográficas de influencia, ¿no? Es decir, el hemisferio occidental en los últimos años Estados Unidos había perdido mucha influencia y mucho poder. China había avanzado de manera descomunal en ese sentido, la influencia de China y la influencia de Rusia. Y eso para Estados Unidos, es decir, para un Estados Unidos que se siga percibiendo a sí mismo como una potencia mundial y como, en cierta forma, el gran policía del mundo, y gracias a Dios que es Estados Unidos el que tiene esa pretensión y no, por ejemplo, Corea del Norte. Entonces, porque es un país que comparte, por ejemplo, con nosotros, bueno, los mismos valores, los valores del trabajo, los valores de la familia, los valores, cómo entendemos el mundo, cómo entendemos al ser humano, es decir, toda la filosofía que está detrás de la Constitución, de lo que es una sociedad humana. Estados Unidos obviamente se parece muchísimo más a España y a nosotros de lo que puede parecerse Rusia o Corea del Norte, ¿no? O China. Entonces, evidentemente a nosotros nos conviene que efectivamente sea Estados Unidos el que tenga ese poder y el que tenga la capacidad, pues como la tiene, de ejercer su influencia y ejercer su dominio sobre aquellas áreas que él considera que son fundamentales para preservar su seguridad nacional. Entonces, el señor Trump comprendió eso, que era importantísimo que Estados Unidos recuperara ese territorio, y se dio cuenta, pues, que un país como Venezuela, que es la puerta de entrada, ni más ni menos que a América del Sur, literalmente la puerta de entrada a América del Sur, tenemos acceso a los principales mares,
tenemos los ríos más importantes del mundo, tenemos una cantidad, y por supuesto, en cuanto a recursos naturales, todos los recursos naturales, una de las principales reservas de gas del planeta y la reserva petrolera más importante del planeta. Entonces, no somos un país que se puede ignorar, que se puede despreciar en el plano de la geopolítica internacional. Somos un país muy importante en ese sentido. Entonces, por eso viene la necesidad del señor Trump de ponerle coto final a ese dominio de Cuba sobre nuestro país. Entonces, a partir del 3 de enero, eso es una realidad. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos decidió que iba a gobernar Venezuela. Y que iba a gobernar Venezuela, y esto es muy importante entenderlo, en el contexto en que se encuentra el país. Y en el contexto en que se encuentra el país hay que entender, y esto hay que metérselo entre ceja y ceja. Sí, porque es difícil. Porque hay una cantidad, además hay una cantidad de zamuros que se quedaron sobrevolando el botín y no pudieron meterle dientes como querían. Entonces ahora aparecen unas viudas tristes en cuanto a entrevistas les hacen, diciendo que no es viable lo que está pasando en Venezuela porque el marco institucional y porque no hay democracia. Y soberanía. Hay que hacer las elecciones y la Constitución dice que en lo máximo en 60, 90 días hay que hacer elecciones y toda esa... Perdónenme esa paja, porque es pura paja, porque al final del día es muy bonito hablar de democracia, evidentemente, es muy bonito hablar de libertad, de institucionalidad y de todas estas cosas, pero hay que situarse en la realidad, hay que ser pragmático en la vida también y hay que entender que Venezuela tiene 27 años colonizada por un sistema criminal que permitió que todo nuestro territorio fuera ocupado por las fuerzas del mal. Literalmente las fuerzas del mal. Entonces, esto es un país que desde el punto de vista territorial está ocupado por una cantidad de entidades que no hacen viable una democracia real. Aquí hay que entender algo y hay que entenderlo muy claramente. Todo lo que ha habido desde el año 2000 hasta la fecha presente, en términos de democracia, todo lo que estos personajes celebraban como la institucionalidad y la democracia, era un teatro chimbo, burdo, farsante, absolutamente y absolutamente delincuencial. Es decir, la única razón por la que el régimen chavista se pudo atornillar en el poder fue porque Chávez y su combo, por la asesoría de Fidel Castro, entendieron algo que entendió Lenin cuando llegó al poder en Rusia. Lo entendió claramente. Se lo decía uno de sus principales asesores a Lenin. Vamos a crear nuestra propia oposición antes de que se cree una de verdad. Entonces, cuando en el año 2000 el candidato de la oposición fue Francisco Arias Cárdenas, el único golpista del año 92 que fue exitoso, que secuestró al gobernador Osvaldo Álvarez Paz en el Zulia y tomó el Zulia y logró el objetivo de los golpistas en el Zulia. El único golpista realmente exitoso pues, de aquel desastre del 92 fue Francisco Arias Cárdenas. Mano derecha de Hugo Chávez. De la noche a la mañana el señor aparecía en televisión diciendo que Chávez era una gallina y que no sé qué y que tal, y todo el mundo aplaudiéndolo como, mira, se hizo de oposición Arias Cárdenas. Sí. Y fue el candidato de la oposición y la gente votó por él. Y a los 2 meses era el representante de Chávez, ni más ni menos que en las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, uno se dio cuenta ahí claramente que lo que estaba haciendo el régimen era buscando cómo controlar el tablero de juego completamente, es decir, controlar las fichas, controlar las piezas blancas y las piezas negras del ajedrez de la política venezolana. Entonces, a partir del año 2004, cuando se hizo aquel referéndum revocatorio, que fue un fraude descomunal, en donde las pruebas casi saltaban como conejos, así pam, por todos lados estaban las pruebas del fraude. Se hicieron publicaciones de instituciones reputadísimas como MIT, Harvard, en donde se demostraba claramente el fraude. Se sacaron libros en donde se demostraba claramente el fraude. No. Pero entonces se invita a Jimmy Carter con el Centro Carter, que estaba obteniendo no sé cuántos millones de dólares en donaciones por parte de Chávez, para que fuera el árbitro, ¿no? Y se invita al presidente Gaviria de Colombia, que también está comprometido hasta el cuello con aquellas fuerzas que están apoyando a Chávez,
en ese momento como los rectores del proceso. Entonces dicen, no, este proceso vamos a arbitrarlo y no sé qué tal. Ajá, voltean los resultados, se comenta que el fraude es comunal y la oposición entonces, sabiendo que había fraude, decide no acudir a las elecciones parlamentarias del año siguiente, que fueron en el 2005. No sé si se acuerdan de eso. Claro, no acuden a esas elecciones por el fraude del 2004. Pero entonces se les olvida, meses después de esas elecciones parlamentarias, en donde obviamente todo el parlamento ahora está controlado por el chavismo, ahora sí podemos hacer elecciones. Entonces empiezan a organizarse para las elecciones del año 2006, elecciones presidenciales, las elecciones de gobernadores y alcaldes, toda esta cosa, y se olvidaron del fraude. ¿Por qué? Porque ahora entonces viene la verdadera repartición. Sí. Negocian con el chavismo y entonces el chavismo decide, bueno, es verdad, nosotros vamos a controlar el poder y les vamos a dar a ustedes migajas, unas cuotas. Sí, lo que llaman los espacios. Sí. A cuántas gobernaciones, a cuántas alcaldías que no representan nada desde el punto de vista del balance del poder, pero bueno, les permitía a estos politiqueros acceso a agosto. Figurado. Sí. Porque no solamente hacían su agosto en las alcaldías, las gobernaciones y en los carguitos esos que les daban, sino en cada campaña electoral. Porque entonces el tema electoral se transforma en el gran negocio. Claro. Comienzan a haber elecciones para cuanta cosa existe, prácticamente todos los años. Todos los años tuvimos no sé cuántas elecciones. Yo perdí la cuenta. Ningún país en el mundo ha tenido más elecciones que Venezuela. Entonces, claro, estas viudas que están ahorita llorando como unas comadronas, gente, los zamuros que se quedaron velando la carne en Oslo, ahora están hablando de instituciones como si aquello hubiese sido institucional, como si aquello hubiese sido una democracia, como si ese show patético, farsante, fraudulento que permitió que Chávez, ya habiendo cometido los crímenes de Yaguno, yo demandé a Chávez por criminal de lesa humanidad en el año 2002 aquí, porque tenía que agotar primero la vía local. Después me fui a España en el 2003, después me fui a la Corte Penal Internacional en el 2004, después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya se sabía lo que era Chávez en aquella época, no nos queríamos a mentiras. Ya se sabía que ese señor era un criminal de lesa humanidad y la doctrina se desarrolló en aquella época. Estamos hablando de 2002, 2003, 2004. Hace 22 años ya. Sí. Entonces, estábamos permitiendo que unos criminales de lesa humanidad con pruebas demostradas, porque llevamos pruebas a todas las cortes, y también entonces en ese momento demostramos todos los vínculos con el narcotráfico, todos los vínculos con el fundamentalismo islámico, todos los vínculos que tenía con todos los peores sistemas criminales del mundo. No. Pero no convenía, había que callar Sosas Puras, había que callar los locos esos que estaban diciendo esas cosas, porque no convenía el país. Vamos a desestabilizar el país, vámonos por la vía democrática, por la vía no sé qué. Entonces la vía democrática efectivamente fueron quemando los años y permitiendo, por supuesto, claro, Chávez fue también muy astuto, creó el famoso Cadivi. Entonces, con el Cadivi creó la fiesta, el circo para todo el mundo, pues. Entonces hay una cantidad de vivarachos que de la noche a la mañana se hacían ricos, más allá de su imaginación, porque, digamos, tenían un negocio con la gente del CENIAT, entonces creaban unas empresas de papel, de maletín, vamos a importar computadoras, entonces el CENIAT te aprobaba $1 millón preferenciales para que importaras esas computadoras que no existen, de una empresa de papel de maletín. Sí. Entonces, tú con ese $1 millón que te aprobaban, bueno, lo llevas al mercado negro y en un día tenías $10 millones de dólares. Y así, bueno, empezaron a hacer fortunas una cantidad de vivarachos, ¿no? Entonces, por supuesto, a nadie le convenía lo que estábamos diciendo los locos, que decíamos que esta gente era unos criminales, que este sistema estaba podrido, que las elecciones eran una farsa, etcétera. No convenía ese discurso. Pero tampoco podemos decir que no convenía ese discurso y que no sé qué. Entonces eso hacía que el circo fuera institucional. El circo no era institucional, nunca fue institucional, siempre fue un circo, siempre fue una mentira, siempre fue una farsa. Entonces, claro, cuando se van los opositores a vivir sus exilios dorados en el exterior y se acaba el tema de los espacios, entonces crean la solución perfecta, los gobiernos interinos, ¿no? Entonces, con los gobiernos interinos, el gobierno interino es a estos politiqueros lo que los espacios fueron en el pasado. Entonces, les abren los grifos
de las ayudas humanitarias, de las ONG que se crean para recibir esas ayudas humanitarias, de los activos de Venezuela en el exterior, de los bonos de la deuda de la República, de monómeros allá en Colombia, de Citgo en los Estados Unidos, y empiezan entonces a tener sus agostos en el exterior, a vivir unos exilios dorados, que bueno, que ya quisiera casi que el príncipe de Mónaco tener esas posibilidades, ¿no? Entonces, en ese balance extraordinario que has hecho, hay que destacar que la actividad de la sociedad venezolana fue importante y se plantó en distintos tiempos en la calle, claro, una comisión de la verdad y todo eso. Eso es importantísimo entenderlo. O sea, efectivamente, aquí en Venezuela, y yo se lo comentaba ayer a una persona que quiero mucho, que estábamos en el carro y tal, y yo le decía, bueno, efectivamente, estas calles hablan, las calles de Caracas, uno quiere a Caracas porque independientemente de toda su fealdad, producto de las malas inversiones y del mal mantenimiento, etcétera, es una ciudad que tiene una resiliencia, o un país, pero bueno, vamos a simbolizarlo con Caracas, una resiliencia, unas calles que tienen unas historias que nos hablan y nos dicen cosas importantes. O sea, esto es una ciudad que ha sufrido todo lo que se puede sufrir y que de alguna manera sigue teniendo una población con esperanza y con capacidad de lucha, y que se levanta todos los días a buscar cómo logran llevar pan a sus casas, ¿no? Eso es maravilloso. Y durante estos 26 años, como tú muy bien dices, hubo gestas extraordinarias de la sociedad venezolana. Y fue muchísima gente la que hizo sacrificios inmensos. O sea, obviamente hay casos muy particulares, trágicos, que quedan como en todo el imaginario colectivo como unos referentes, Pernalete, Oscar Pérez, etcétera, personajes emblemáticos, ¿no? Pero por detrás existe toda una sociedad de gente que efectivamente está dispuesta a salir a luchar, a poner en riesgo sus negocios, a poner en riesgo sus vidas, sus hijos, etcétera, por lograr la libertad. Pero también, muy lamentablemente, tuvo una dirigencia política enmascarada, que se disfrazaba de la abuelita del lobo en el cuento de Caperucita. Pues teníamos unos verdaderos lobos feroces. Bueno, el lobo es un animal muy noble, ¿no? Unas ratas pelúas de alcantarilla, ¿entiendes? Que se disfrazaban de abuelita de Caperucita. Y entonces tú llegabas a la cabaña y pensabas que esa era tu abuelita, que te iba a dar unos caramelos. Entonces la gente, y unas galletas recién horneadas, ¿no? Y era una rata pelúa que te estaba esperando para morderte en la yugular y date mal del rabia, ¿no? Pero la gente no quiso ver eso porque, claro, la psicología humana también busca algo de paz. O sea, la gente, para poder resolver sus problemas cotidianos, que ya eran muchos, tenía que tener por lo menos la tranquilidad de que, bueno, hay una gente que se está encargando. Están estos individuos que están dando la pelea por nosotros. La gente necesitaba creer que eso era verdad. Entonces, claro, por eso es que fue tan fácil la estafa, porque había una gran necesidad y mucha necesidad emocional y psicológica de creer en alguien, de creer que efectivamente esos personajes estaban luchando por lo que decía que estaban luchando por la libertad de verdad. La gente no podía ver que eran unos tipos que simplemente lo que estaban era enriqueciéndose y viendo la política como un negocio, porque si lo veían así, se perdía toda esperanza. Y por eso es que, claro, los Grinch, tipo yo, o sea, lo que yo llamo los pinchaglobos de la piñata, o sea, los pinchaglobos de la piñata, pues había una fiesta y llegaba uno, no sé qué, ese payaso, ese tipo ahí, quita ese payaso que está incurso en unos delitos de no sé qué cosa, baja la piñata, que le están poniendo ahí unos caramelos que están envenenados. O sea, nadie quiere escuchar eso. Entonces, claro, uno quedaba ahí relegado como el aguafiesta y tal, y le ponían cualquier cantidad de epítetos porque la gente no quería escuchar eso. Claro. La gente quería paz, la gente quería tranquilidad, la gente quería sentirse, cónchale, que efectivamente había una luz de esperanza. Mira, perdón, sí. No, vamos a hacer un pequeño paréntesis comercial por la hora y para que luego nos ofrezcas lo de la ley de amnistía, ¿cómo la ves tú en estos momentos, que ya después de este maravilloso resumen y recuento que nos has hecho,
Es importante escucharte en cuanto a este tema y por favor también lo de hidrocarburos claro, que viene. Juan Carlos Sosa Purua, hoy con nosotros. Mire, la cocina mantuana tiene unas características especiales que María Torres las ha hecho de ella con su investigación en este trabajo. Ella es la chef de la cocina mantuana en Venezuela. Y por ejemplo, una carne mechada o la sopa que nosotros disfrutamos, la crema de remolacha que disfrutamos el viernes, creo que fue, y otras cosas que nos dio María. La ensalada de lentejas. La ensalada de lentejas que en esta oportunidad creo que le un puso, toque porque tiene cúrcuma y tiene jengibre. Y no sé qué otra cosa, bueno, no vamos a decir la receta, no, pero eso es una ricura que ustedes le encarguen a María Torres. La carne mechada, yo no sé si la mencioné ya, y la carne guisada tienen esa característica caraqueña nuestra que es importante que la disfruten. Cuando ustedes vayan, hay una señora que le encargó la torta, que es la torta de queso criolla, pues, ¿no? De María Torres, que es única realmente. Disfruten todo lo que prepara María Torres. No se ponga a cocinar en estos cumpleaños y sobre todo que viene carnaval. Comienza a encargar ya lo que necesita para carnaval con María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Tintorería y lavandería G Cleaners. Se escribe G Cleaners, pero se pronuncia G Cleaners. Dígalo como yo, G Cleaners. Bueno, es todo ecológico, amigos, pero es mucho más económica que la tintorería que usted tiene y es mejor. Y yo quiero que usted lo compruebe en todos sus servicios: lavado, secado, lavado al seco, planchado, teñido de piezas, servicios especiales, hasta lavandería por kilo. Mire, son profesionales realmente. Están en Galerías Prados del Este, en la mezanina, justo arriba de nuestros amigos de Automercados Plazas, tintorería y lavandería G Cleaners, toda tu ropa como nueva. ¿A usted le gusta la catalana? Bueno, le gusta el mero. Hay que comer pescado. Yo recomiendo 3 veces a la semana el pescado. Y qué bueno que contamos con Paterdama, que es la pescadería de Venezuela. Hágale seguimiento a nuestro Fish Truck, que hoy está en Galerías Prados del Este. Hoy, Galerías Prados del Este, Paterdama. Si quiere venir a la Avenida Victoria, ahí en el corazón de la Avenida Victoria está Paterdama. O si quiere utilizar el delivery, es una maravilla, porque le llevamos todo lo más fresco del mar a su hogar. Pescadería Paterdama. Bueno, Juan Carlos. Tenemos algunas preguntas que he dejado aquí acumular, pero Alberto Sánchez quiere saber si el 3E es el inicio de una estrategia de fuerza real o es solo otro hito simbólico que nos deja nuevamente esperando por la comunidad internacional mientras el régimen gana tiempo. Tenemos por acá también a otro de nuestros amigos del programa que quiere saber qué nos puede decir Sosa Purua del lobby petrolero también, que nos hable desde su experiencia, pues conocen muy bien todo este sector petrolero transnacional. Tenemos a Mario Mustiola que dice cómo conciliar la seguridad jurídica para inversionistas extranjeros con una reforma radical a la ley de hidrocarburos que elimine el monopolio estatal y devuelva la riqueza al ciudadano. Sí, la gente teme mucho esto de la recomposición del chavismo y la habilidad de esta gente para quedarse en el poder. Y es una pregunta recurrente que tenemos para Juan Carlos. Bueno, lo primero, siguiendo la línea de lo que veníamos hablando, es que es muy importante entender que en Venezuela Chávez, Maduro, todos estos bichos eran simplemente unos muñecos de trapo, una marionetas, títeres. Marionetas o títeres. Exacto, siempre fueron unas marionetas de algo que estaba por detrás, de una mano peluda que las movía, que estaba por detrás. Por eso cuando fallece el señor Chávez, que la gente decía, wow, Chávez, descomunal, Chávez. No pasó nada. Muere el rey, viva el rey. Así, no pasó nada. Todo se mantuvo intacto y pusieron a este otro fantoche y bueno, y siguió el sistema como si nada. Porque lo que está por detrás es lo que importa. El poder tras el poder. ¿Ok? Lo que está detrás, tras bastidores. Lo que estaba tras bastidores en ese teatro de marionetas, repito, era un régimen espantoso que es el régimen de Cuba.
que a su vez tenía toda la escuela soviética, ¿no? Entonces, son gente muy hábil y muy inteligente. Una de las cosas maravillosas del 3 de enero es que demostró que la estrategia de los Estados Unidos fue tan brillante que logró esquivar a esa inteligencia del G2 cubano, que yo sigo considerando que es la inteligencia más sofisticada desde el punto de vista maquiavélico del planeta Tierra, más que inclusive el Mossad, ¿no? Para mí el G2 cubano es el non plus ultra A número uno del tema de inteligencia, y por eso que desde el principio ellos decidieron controlar todo lo que era el sistema de identificación nacional, el sistema electoral, todo lo que era el espionaje de los ciudadanos, de los individuos, el espionaje tuyo, el espionaje mío, el espionaje, en fin. Todo eso era el G2 cubano, movido por la tiranía de Cuba. Bueno, a partir del 3 de enero eso cambió. El titiritero ya no es Cuba, ahora el titiritero es Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos entendió que un país que está plagado de mafias como Venezuela, que no tiene un marco institucional creíble desde hace más de 26 años, no puede tener una democracia de la noche a la mañana. Eso no es viable en ninguna parte del mundo. Los griegos estaban muy claros en cuanto los griegos clásicos, la época de Pericles, ¿no? Estaban muy claros de que había que tener muchísimo cuidado con el tema de la democracia. O sea, la democracia es un arma de doble filo. O sea, no todos los países y no todos los contextos históricos ameritan el sistema democrático. El sistema democrático solamente es posible en ciertos contextos, ¿no? En Suiza puede ser, en Austria, en países muy homogéneos, en donde la sociedad ya ha alcanzado un nivel de desarrollo y de entendimiento y comprensión de las cosas que permite, pues, efectivamente el ejercicio de un criterio elevado a la hora de elegir unos representantes y un sistema de gobierno. El tema aquí en Venezuela es que lamentablemente estamos plagados, decía, de unas fuerzas que fueron penetrando todo el marco institucional y lo destruyeron por dentro, con unas termitas. Pues entonces todo el sistema se desplomó. Entonces tú tienes que efectivamente, para poder levantar ese marco institucional otra vez, lo primero que tienes que hacer es poner orden. Tienes que limpiar la casa y tienes, por supuesto, que darle cierto respiro a la población. Entonces, a mí una de las cosas que hizo que el señor Trump ante mis ojos se reivindicara, porque yo lo apoyé abiertamente en el primer gobierno y me sentía sumamente agradecido por todo lo que había hecho por Venezuela, pero en este segundo gobierno lo veía que estaba como lanzando unas flechas ahí que yo no terminaba de comprender en el tema comercial y por supuesto en lo del Caribe, que sigo sin apoyar lo que sucedió en el Caribe. Para mí eso es anatema. Prefiero no hablar del tema, pero yo sigo sin apoyar eso. Me parece que fuiste muy crítico en su momento, claro. Yo sigo siendo. Yo sostengo ahí mis premisas. Me parece que eso fue un error grave que inclusive puede tener un costo elevado. Pero más allá de eso, porque yo ahora estoy pensando principalmente en mi país, en los venezolanos y en mi gente, que somos Venezuela, qué es lo que le conviene al país. Entonces, el señor Trump demostró una inteligencia impresionantemente sofisticada en la operación del 3 de enero. O sea, el lograr saltarse todo ese G2 cubano, el Carrizo, y haber logrado en tan poco tiempo y de manera tan precisa lo que logró, demuestra efectivamente toda una planificación por detrás que para poderse llevar a cabo tú requiere de gente muy talentosa. O sea, eso no lo hace un pirata, eso lo hace gente que sabe lo que está haciendo y que sabe construir escenarios importantes. Uno de mis principales temores con el tema de la supuesta intervención de los Estados Unidos, que mucha gente decía, bueno, pero te estás contradiciendo con lo que eran tus posiciones y tal. No, yo nunca me contradije. El gran problema que yo tenía es que yo sentía que hacer una intervención para colocar en el poder esas fuerzas que estaban por detrás pretendiendo ese poder, es decir, le hace el individuo ese que está en la Tasca de Madrid y compañía, o sea, todo lo que es la MUD, pues, porque ese caballo de Troya que llegó en las elecciones del 2024 y resucitó todo lo que era ese mundo político nefasto del gobierno interino, etcétera, etcétera, ¿no? Si se colocaba esa gente en el poder después de una acción de fuerza, el escenario iba a ser peor que Irak. O sea, de verdad, este país estaría ahorita hundido
una guerra interminable que hubiese transformado Venezuela en un infierno 100.000 veces peor que el que hemos conocido hasta ahora. Porque siempre se puede estar peor, eso es importante entenderlo. Sí. Las sociedades siempre pueden estar peor. Sí. Cuando tú crees que estás ya en la peor situación, puedes estar peor y puedes estar mucho peor. Entonces, eso hay que entenderlo y esa era mi gran preocupación. Cuando yo vi que efectivamente la cosa estaba bien hecha y bien pensada, entonces yo dije, bueno, señores, esto hay que darle una oportunidad. ¿Por qué? Porque efectivamente este señor entendió que si se ponía a cortar cabezas, un poco lo que fue lo que hizo Carmona en el año 2002, ¿qué hizo que ese gobierno de Carmona se desplomara en un 2x3? Bueno, que llegó cortando cabezas, llegó pretendiendo que iba de la noche a la mañana a transformar a Venezuela en algo completamente distinto a lo que era en ese momento, y eso no es posible. Las cosas no funcionan así en la vida. La figura del vengador o la vengadora no prospera. La cabeza, entonces vas a quitar todo el mundo y vas a poner a mi gente y entonces todo ahora sí la cosa va a ser chévere porque es mi gente y no la tuya, ¿no? Eso no funciona así. Eso no funciona así. Entonces, lo importante está es que efectivamente ahorita quien tiene el control es este señor, el gobierno de los Estados Unidos, y están usando entonces a las marionetas venezolanas para que les den la información que ellos requieren. Ellos necesitan tener acceso a mucha información para entender efectivamente cuál es el terreno que están pisando. Entonces, la información no se la van a pedir a unos neófitos que tienen 25 años viviendo en Boston o qué sé yo, en Washington o donde sea que vivan esos zamuros, ¿no? No son esos personajes los que van a darle la inteligencia a estos individuos para que sepan qué es lo que tienen que hacer para poner orden en Venezuela. Necesitan a los que conocen, a los que tienen la información. Entonces eso es lo que está haciendo básicamente el gobierno de Estados Unidos. Está utilizando a unos individuos que de revolucionarios no tienen un carrizo. Lo que son unos grandes vivarachos que se aprovecharon del aventurero aquel que llamaron Chávez y tal, que era un cabeza caliente, y bueno, vieron cómo llegar al poder a través de él. Entonces, claro, empezaron a corear las mismas proclamas revolucionarias y la cosa, pero esa gente no es revolución, un carrizo. La revolución de ellos es el dólar americano, pues. Eso es todo. O sea, lo que quieren es poder económico y bueno, y por supuesto poder político, porque esa gente vive de eso, pues. Una gente que tú la dejas sola en un cuarto y se suicidan. O sea, una gente que no puede estar sola porque, bueno, todos los demonios que tienen en la mente se los comen vivos. Entonces ese es el tipo de gente que lo que busca es cada vez más dinero, cada vez más poder, cada vez más, o sea, todo lo que es lo material, porque de esa manera, por supuesto, pueden acallar todas esas bestias espantosas que tienen en la conciencia, que en el momento que están solos se los comen, pues se los comen vivos. Entonces, estos son esos personajes. Estos son esos personajes que en el fondo no tienen madera de nada, no tienen gente sin carácter, gente sin nada, pues gente que simplemente lo que tiene es ambición. Entonces, gente así es muy fácil controlarla, es muy fácil dominarla si tú tienes más poder, evidentemente. Si tienes menos poder, te fregaste. Pero si tienes más poder, puedes someterlos. Y eso es básicamente lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos sea perfecto, sea ideal, que sea la mejor. No es así, evidentemente. Todos tenemos nuestros intereses, Estados Unidos también tiene sus intereses, pero lo que tenemos que entender es que los intereses de los Estados Unidos son intereses que podrían generar mucho bienestar a Venezuela, que es lo principal que tenemos que buscar ahorita. Nosotros tenemos que buscar que Venezuela empiece a tener bienestar, la capacidad, la posibilidad de que la gente pueda tener una vida digna y que pueda tener la posibilidad de evolucionar, de crecer, de educar a sus familias, de alimentarlas, de darles posibilidades en la vida. Esa puerta estaba totalmente cerrada. A partir del 3 de enero, esa puerta se abrió otra vez. Entonces, el que salgan en libertad los presos políticos es un logro de la administración de Trump, pues, ¿no? Bueno, sin duda. Llegue a esta ley de amnistía. Es que nada más por eso hay que aplaudir. Sí. O sea, si no se hiciera más nada y solamente se lograra eso ya es para ponerle una estatua en todas las plazas Bolívar de Venezuela a este señor. Porque lo que no se logró en 26 años, se logró en cuestión de semanas gracias al poder y la autoridad que está ejerciendo ese señor de los Estados Unidos. Y esos 300 personas que están libres, bueno, ya están durmiendo en un sitio donde no se les está pasando una rata por la cara durante la noche, donde no les están dando pasta mezclada con gusano, y
y donde no lo están torturando y están pasando las de Caín, porque los verdaderos presos políticos mueren en la cárcel o salen locos de la cárcel. No salen todos papeados, listos para su exilio dorado en quién sabe dónde. No, los verdaderos presos políticos, como mi amigo Vasco Acosta, mueren en la cárcel y con gusanos saliéndoles por los oídos, por los ojos y por los oídos. Esos son los verdaderos presos políticos. Y así eran las cárceles de los presos políticos en este país. Gente brillante como Vasco Acosta, una de las personas más inteligentes que conozco en mi vida, y bueno hasta decir basta, hasta la médula, murió como preso político así. Los gusanos le salían por los ojos. Esos son los verdaderos presos políticos. Entonces, si esa gente está ahorita saliendo a la calle y pueden ver el sol y pueden comer de verdad una comida, aunque sea una comida al día, eso ya es un gran logro. Eso ya es para celebrar y para agradecer, para sentirse profundamente agradecido por lo que está pasando. Entonces, nada más con la ley de amnistía, todo lo demás que también es muy importante, no estoy diciendo que no lo sea, pasa a un segundo plano ante la magnitud de lo que representa dejar a todas estas personas en libertad, inocentes en libertad. Porque ese era el peor flagelo de este régimen. Esos inocentes metidos en esos calabozos, pasando las que estaban pasando. Donde la cárcel de Nueva York de la bestia esa que está ahorita allá es el Ritz-Carlton en comparación con lo que eran las condiciones de vida de los verdaderos presos políticos en Venezuela. ¿Y eso se va a perdonar o va a haber justicia? Bueno, yo espero que haya justicia, amigo, en algún momento, pero hay que ser prudentes. O sea, a la hora de aplicar la justicia tenemos que ser prudentes. Es decir, la justicia llega a su debido momento. Hay momentos en donde lo inteligente quizás es poner ciertas acciones que son vitales, como lo que tú estás diciendo, como hacer justicia de verdad. Es decir, que la gente que hizo eso pague lo que hizo. A lo mejor hay que poner eso sí a un segundo plano ahorita, porque si nos ponemos entonces de justicieros, podemos hacer entonces una injusticia mayor. Podemos darle un palazo al panal de abejas y entonces de nada nos sirve tratar de ser justos si lo que estamos haciendo es despertando una cantidad de demonios que van a venir a crear mucho más dolor y mucho más tragedia. Ahorita no sería conveniente para no entorpecer el proceso. Efectivamente, tú no puedes entorpecer un proceso que ahorita tiene que mantenerse lo más vertical posible y con ciertas figuras que son muy peligrosas, las tienes que mantener controladas. Porque si tú efectivamente las amenazas o ellas se sienten en riesgo, entonces puede pasar lo que sucedió precisamente con la famosa primavera árabe, que buscando justicia, lo que hiciste fue abrir la caja de Pandora y sacar los peores demonios. Entonces empeoraste la región. O sea, es verdad, hiciste justicia con Gaddafi, le cortaste la cabeza a Gaddafi. Señor, pero haciendo eso destaponaste una cantidad de mundo oscuro, de tinieblas que salieron a la superficie y bueno, y ahora transformaron a Libia en un país invivible. Pues. Antes Libia, con su dictadura, era infinitamente más vivible de lo que es ahora. Y lo mismo se puede decir de Irak, y lo mismo se puede decir de Siria, y lo mismo se puede decir de otros países de la zona. Entonces hay que ser muy prudente con esto. Al final del día, cuando uno está en el tema de la política, uno tiene que usar lo que dicen los grandes tratadistas, el tema de la realpolitik. Tú tienes que básicamente actuar con los elementos que tienes a tu disposición, que siempre son muy reducidos y muy limitados, y es imposible que un escenario sea perfecto. Claro. Los escenarios siempre van a estar llenos de imperfecciones. Lo que tú tienes que tratar de poner en una balanza costo-beneficio. O sea, ¿qué estoy buscando? ¿Cuál es el beneficio? ¿El beneficio supera en este momento el costo? Sí. Bueno, entonces tengo que tomar la decisión que hace que este beneficio sea superior a este costo. Y eso es básicamente lo que creo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, y me parece que lo está haciendo bien, y el país lo que tiene que tener ahora es paciencia y nunca perder la perspectiva, darnos cuenta que efectivamente lo que ha sucedido en un mes es prácticamente milagroso
y ya se siente en la calle. O sea, la energía que se respira en la calle es otra. Y la gente por fin, por primera vez en muchos años, tiene esperanza. Yo hablaba el otro día con el bombero de la gasolinera que siempre me pone gasolina, que es muy amigo mío, y esos bomberos son muy amigos míos porque es la gasolinera donde tengo años poniendo gasolina y nada más pongo ahí. Y entonces ellos me decían, caramba, doctor Sosa, por fin, no sé qué. Me decía, tengo todos los años del mundo que no me he podido tomar una sola vacación, porque imagínense, el dinero apenas se le alcanza para poder, si acaso, comer una vez al día, me decía el hombre, ¿no? Y por fin, entonces, tú le veías esos ojos brillantes, ¿no? Llenos de esperanza. Ahora sí, me decía, doctor, ahora sí van a haber posibilidades y hay lo otro. Entonces, eso vale oro, eso vale oro. Que se haya logrado recuperar eso y que la gente esté viendo otra vez esa luz de posibilidades. Eso ya es una gran cosa, es un gran salto hacia lo que yo llamo la posibilidad del renacimiento del país, porque lo bonito es eso, que si se dan los factores necesarios, Venezuela puede experimentar un renacimiento realmente maravilloso, o sea, porque además a partir del dolor, a partir de la tragedia, a partir de todo el sufrimiento que hemos tenido durante 26 años, eso da sabiduría, eso da un nivel de conciencia mucho más elevado. Entonces, a la hora de construir una nación, yo lo que esperaría es que precisamente todos estos años de dolor y de sufrimiento hayan hecho a una sociedad más sabia y más consciente de la necesidad de tener mucho cuidado a la hora de tomar las decisiones respecto al tema de quién va a dirigir, cómo se va a controlar el poder, ¿no? Y tal es el control del presidente Trump sobre todo esto, que uno lo ve y lo evidencia cuando fue hace ya 2 semanas, cuando él dijo el helicoide hay que cerrarlo, sí, porque allí eso es una cárcel de Maduro donde se cometían los peores fechorías y desmanes, pues, ¿no? Y hoy hoy va a ser una realidad, pues, ¿no? Pero mira, no queremos despedirte, ha sido extraordinaria esta conversación contigo, pero por cuestiones de tiempo, o no sé si tú quieres que hagamos otro programa porque lo ameritaría, pero que nos deje un compacto dentro de esta planificación y de estas expectativas positivas. El mismo Trump ha dicho que a Venezuela le va a entrar en los próximos 6 meses más dinero que en 20 años, pues tiene que ver con la cuestión petrolera, pues, ¿no? Y entonces hay una ley de hidrocarburos que ya fue aprobada, primera y segunda discusión. ¿Cómo la ha evaluado Juan Carlos Sosa Púrva? ¿Qué nos puede decir Juan Carlos? Bueno, viene ahí en la parte privada, pues, ¿no? Es un buen comienzo en el sentido de que efectivamente se ve la voluntad de cambiar las cosas, ¿no? Ya el hecho de que se hayan liberado las restricciones que había en cuanto a la posibilidad de negociar con empresas americanas, eso es extraordinario. Eso ya es un punto a favor. El que habían abierto el espacio aéreo y comienzan a venir las aerolíneas de Estados Unidos, no solamente a Caracas, a Valencia, a Maracaibo, etcétera. Eso es una gran noticia. Y en el área de hidrocarburos, evidentemente, el hecho de que las empresas puedan operar desde la boca de pozo hasta el final del proceso, hasta la venta al consumidor final, también es una gran noticia. Es decir, eso va a hacer que, evidentemente, muchas empresas se interesen en formar parte de ese proceso, ¿no? Creo que todavía hay cosas que se tienen que hacer, evidentemente, pero no quiero tampoco empañar lo que es un primer intento por lograr pues una apertura que se va a terminar dando. Mi ilusión efectivamente es que se cambie por completo el paradigma, pero volvemos a lo mismo, uno tampoco se puede poner muy preciosista en momentos como estos, pues estos son momentos en donde hay que ser absolutamente pragmático, pues y obviamente hay que tomar decisiones rápidas y cabalgando, ¿no? Entonces es un primer asomo importante, representa un cambio en las posibilidades. Ahora las empresas van a tener mucho más autonomía, ¿no? Pueden operar además 100% con su consejo directivo, con sus accionistas, con sus cosas, porque son empresas básicamente operadoras. No son empresas que no como las asociaciones estratégicas, donde las empresas iban a ser socias, iban entonces a compartir en cierta parte el petróleo que estaban sacando y había todo un tema de interés nacional involucrado, ¿no? Con esta reforma, bueno, esto básicamente van a ser empresas operadoras que contratan con
con la empresa del Estado y van a tener plena autonomía operativa en ese sentido, ¿no? Entonces, en un primer momento, no debería haber mayores problemas desde el punto de vista constitucional o desde el punto de vista de lo que es el interés nacional, de alguna forma, ¿no? Sí. Eventualmente se tiene que cambiar otras cosas. Yo creo que se tiene que modificar por completo la Constitución Nacional, se tiene que eliminar todo el tema de hidrocarburos de la Constitución, porque eso es un tema legal y regulatorio, un tema constitucional, sí. Y cambiar ese paradigma estatista. O sea, ya tenemos que quitarnos el encuadre mental de las empresas básicas. Eso es pura paja, y la historia ha demostrado que eso es lo que hace es entorpecer el proceso productivo, ¿no? Entonces, claro, esta reforma de ley de hidrocarburos, claro, es una reforma de una ley que ya existe, que es la ley de 2001, que para mí es un desastre de ley. Esa ley es patética, es grotesca esa ley, que a su vez se reformó en el 2006. Entonces, esa ley sigue vigente, ¿no? Esto es una reforma a esa ley, pero sigue siendo la ley del 2001. Para mí, esta ley se tiene que derogar por completo. Se tiene que derogar por completo y se tiene que, básicamente, establecer un nuevo marco legal ajustado pues a tiempos modernos, a una mentalidad moderna, a una mentalidad que efectivamente se invite total y absolutamente a la inversión en el sector. Por ejemplo, tú hablabas de eso, de la participación de los venezolanos y de cómo existen mecanismos precisamente para que se puedan ofrecer cuotas de participación a todos los venezolanos en los proyectos petroleros. En la apertura petrolera se había creado en los años 90 una cosa que se llamaba SOFIP, que tenía ese objetivo. Tenía el objetivo de emitir unos bonos por cada uno de los proyectos petroleros que se pusieran en práctica, y tú ibas al automercado y podías comprar un bono de esos. Claro. Te hacías parte del proyecto, ¿no? Y como venezolano podías recibir ya directamente un beneficio de la explotación petrolera. Claro, hay una cantidad de modelos que se pueden aplicar. Yo creo, por ejemplo, el de Noruega es una maravilla. El fondo de Noruega es una cosa maravillosa, como han hecho ellos precisamente para protegerse de la perversión de lo que llaman la maldición de los recursos, ¿no? Que era lo que asomaba a Calvani y ¿cómo se llama? Y Arturo Larpietri en los años 30, que hablan de que efectivamente el petróleo, como genera tanto dinero con una sola actividad productiva, puede destruir el resto de la economía si no tenemos cuidado, ¿no? Bueno, hay mecanismos que se pueden adoptar para proteger a la economía de eso, y más bien todo lo contrario, utilizar el petróleo como un gran motor. Palancar. Un gran motor de desarrollo, inversión en todos y cada uno de los espectros de la economía, en donde, bueno, se puede desarrollar industria, se puede desarrollar comercio, se puede desarrollar actividad productiva, ¿no? El petróleo puede ser una gran locomotora en ese sentido, un gran motor de desarrollo, si efectivamente nos quitamos las gringolas de la cabeza y comenzamos a entender que, bueno, que el petróleo es como cualquier otro activo. Pues simplemente tenemos que desarrollar pues todo un marco legal y regulatorio que lo que haga es flexibilizar la posibilidad de invertir cada vez más en ese sector y hacerlo de una forma inteligente. Buenísimo, Juan. Mira, muy brevemente, ¿qué harías tú con el helicoide? Muy brevemente. Bueno, desde el punto de vista arquitectónico, el helicoide es una obra maestra, ¿no? Entonces, porque claro, mi primera reacción sería: vuélate eso por completo, vamos a eliminar esa memoria del país, vamos a acabar con eso. Pero claro, es una obra arquitectónica de genio, o sea, y yo soy un gran respetuoso del genio humano, ¿no? Entonces yo creo que habría que respetar la estructura, pero habría que transformarla en un símbolo de todo lo contrario a lo que es hoy en día, ¿no? Hacer un trabajo verdaderamente inteligente para transformar eso en un símbolo de libertad, en un símbolo de progreso, un símbolo de salud. Entonces, bueno, transformarlo de repente en el centro cultural, que tenga también quizá un polideportivo, o sea, eso, mezclar cultura, deporte, todo lo que tenga que ver con la salud del ser humano, ¿no? Educación, que sea un centro educativo, un centro cultural, un centro deportivo, y por supuesto hacer una campaña muy fuerte para quitarnos esa percepción que tenemos actualmente de esa estructura, o sea, cambiar la percepción sobre lo que significa el helicoide, ¿no? Juan, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar para nuestro auditorio?
Bueno, que estoy totalmente a la orden, a las preguntas, a los comentarios y por supuesto ustedes si quieren profundizar en el tema de los hidrocarburos con todo gusto podemos hacer un programa específico de eso. Pues. Excelente. Gracias, Juan Carlos. Maravilloso, querido amigo. Gracias. Gracias, vale. Excelente conversación como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre un placer. Abrimos la semana con Juan Carlos.